pero muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 4 minutitos de las 13 de hoy, viernes 26 de agosto de 2022. Ya puertas de fin de semana. Ya estamos luego con el espíritu de fin de semana. Ahora, Josema, ¿tenemos ahí una musiquita o no? Porque yo estaba súper entusiasmada con eso. Le dije, Josema ya tenía todo listo, pero menos la música de ayer, que yo ni me sabía cómo se llamaba. Ah, no. ¿Qué tal con el reggaetón, vos, Alfredo Pereira? Mal. O sea que no sé si no es mi época, mi estilo, pero no. La verdad que no te veo, perdón, pero no te veo. Lo siento. No jugo, ¿verdad? Pero no. No es. Ahí está, ahí me estás tocando. No escucho, voy a ponerme el auricular. Detrás de empezaba medio clásica. Alfredo, fracasaste. ¿Cómo estamos? No, electrónica sí me gusta. Electrónica. Podemos preparar una partecita así. A mí también me gusta la música electrónica. Yo bailaba música electrónica. Aunque vos no creas, Alfredo. ¿Sí? A ver. ¿Por qué bailabas? Escuchemos. ¿Qué? Esto parece... No. Bueno. Vos y yo, Alfredo, no somos de esta época, definitivamente. ¿Cómo estamos, Alfredo? ¿Qué tal? Gracias, Josema. Yo muy bien. Sí, se te ve con cierto espíritu muy diferente a los días anteriores, no sé. ¿Ah, sí? Sí, porque quizás porque es viernes. Y sí, puede ser, no sé. Yo me siento igual. Encima ahora hace falta frío. El saquito, sí, hace fresquito. Y él no tiene nada puesto. Bueno, camisa sí, ¿verdad? Para que la gente nos escucha, no se haga cualquier cosa y una imaginación medio rara. Ahora estoy viendo unos contactos ahí de corbatas. Entonces voy a decir, bueno, esta corbata es presentada por... Ah, bueno. ¿Cómo me ves, José Maí? Ay, Dios mío. Bueno, Alfredo, queremos saludarle también a los compañeros del otro lado. La veo a Mirna. A Priscila no la vi, ¿está? No está. Saludos entonces para ella. A Josema, como todos los días, ahí también inyectándole mucha energía para empezar la jornada de economía. Miren, los compañeros también que hacen el soporte técnico en nuestro Para Salir Muy Bien en el canal de YouTube. Es 1000 Noticias AM. Y está Lorenzo, está Rodrigo, está Cristian. Ahí le vamos ya memorizando los nombres. Y ya no quiero perder más tiempo porque quiero aprovechar la presencia de la que forma parte ya prácticamente del plantel, Alfredo, cada un mes. Ya es como decías vos, de la casa. De la casa, sí. Ahí la escuchan, ella es Karina Belencier, es parte de la red Jobs y nos acompaña nuevamente hoy. ¿Después de cuánto, Karina? Bueno, creo que me piden, Karina, que también es un poquitito más con el micrófono, acerques un poquitito. Muy bien, cómo no. Ahora gracias, sí. José. Gracias, Karina. Bueno, creo que pasaron un par de meses y para estar de nuevo con todos ustedes, así que un gusto como siempre y poder compartir y aportar a todo esto que ustedes saben que nos apasionan, que es la gestión de personas, la gestión del talento, ¿verdad? Así mismo. Y Karina, ya nos metemos de lleno. Fabuloso. Sí, y cuando hablas de gestión de talentos y de personas, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente, Karina? Bueno, la gestión de talentos dentro de una empresa, si siempre vamos a suscribirnos al entorno empresarial o de negocios, ¿verdad? Es cuando yo, y voy a meterme también ya en tema, ¿verdad? Voy a enfocarme un poco desde el desempeño, ¿verdad? Es cuando yo utilizo los talentos de las personas, los conocimientos, las capacidades, las habilidades, ¿verdad? Las actitudes para ayudarme a realizar y lograr los objetivos de mi negocio. Y como yo siempre digo, en este proceso tiene que ser un ganar-ganar. Tiene que ser un logro de objetivos para el negocio y también tiene que ser un crecimiento profesional para las personas, porque ahí está la mezcla explosiva, ¿verdad? Cuando se conjugan esos dos elementos. Sí, yo pensaba... a mí me gusta, Karina, siempre en esta gestión del talento, ¿verdad? Creo que hay de repente un talento más explícito, el cual que se nota y que también quizá la persona es más consciente, pero probablemente también hay talentos, digamos, implícitos donde ni siquiera la misma persona es consciente de lo que puede generar, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo entra ese recurso humano ahí, desde el punto de vista también de los líderes de una organización? Totalmente. Bueno, hay un factor importante que es donde yo vinculo este talento con el logro de los objetivos.
Porque hay una cosa que es importante, todos tenemos talentos y probablemente mi talento de, no sé, cultivar tomates sea muy bueno, pero no es adecuado para lo que yo necesito en la empresa. Entonces, también yo creo que hay una clave importante que es qué talentos y cómo esos talentos yo los despliego en función a cuáles son los objetivos de la empresa, o si yo como colaborador o como profesional digo, estos son los talentos que yo quiero, aquí es donde yo quiero explorar o yo quiero desarrollarme, yo voy buscando oportunidades laborales, empresas y proyectos que me ayuden a desarrollar esos talentos, ¿verdad? Y ahí hay un tema muy clave que es un poco el que les traigo hoy de propuesta de enfocarnos, que es lo que es el desempeño, ¿verdad? Porque muchas veces el desempeño se ve como algo que solamente depende de la persona. Y en realidad el desempeño es un emergente. Voy a utilizar esta palabra emergente. Es decir, es el resultado de una serie de factores de los cuales la persona tiene una gran influencia, pero también tiene una gran influencia la capacidad de ese líder de alinear el desempeño con los objetivos que quiere lograr. Entonces, cuando yo digo es un emergente, yo digo, ok, para que se genere un buen desempeño, o a veces se habla de estos equipos de alto desempeño, ¿verdad? De high performance, bien, pero para eso se tienen que dar estos elementos. Entonces, quiero citar algunos para empezar a entrar en temas. Adelante, cariño. El más importante es el mandato de desempeño y el que más damos por obvio, ¿verdad? No, pero si ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero pero todos los años hablamos de lo mismo, ¿verdad? A veces se crea este sentimiento de que, o esta sensación de que no es necesario definir los objetivos o ser explícitos, ¿verdad?, con lo que yo aspiro. Y aquí es donde muchas veces se pierde mucha de esa energía de los líderes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que hayan objetivos claros. Y los objetivos claros se definen todos los años, cada 6 meses, cada vez que sea necesario. Es importante establecer estos objetivos y corroborar que el otro lo entendió, ¿verdad? Son 2 elementos, ¿eh? Fijar el objetivo, los KPIs, a ustedes que les encantan los KPIs, ¿verdad? Y que todos entendemos de qué estamos hablando y de qué elementos vamos a tomar para medir esos KPIs, ¿verdad? Y por ejemplo, Karina, unos ejemplos de KPI justamente para que la audiencia nos siga. Ok. Bueno, los KPI son los indicadores, ¿verdad? Conocidos con los indicadores, ¿verdad? Entonces, no sé, puede ser un indicador, dice, bajar el porcentaje de mora en un 13% a diciembre del 2023, ¿verdad? Entonces yo no te estoy diciendo mejorar a la mora, no, yo estoy diciendo bajar el porcentaje de mora en un 13% a diciembre de 2023. Está muy bien especificado. Está claro, ¿verdad? En algunos casos se dice está SMART. SMART es una sigla que significa que el objetivo tiene que ser específico, medible, acordado, ¿verdad? Realista, y tiene que tener un tiempo. Entonces, a veces insisto mucho la discrepancia que se da entre lo que yo espero y lo que se da como desempeño viene porque no hay esta claridad de objetivos. Y no hay otro punto que es importante en cualquier proceso de desempeño, que es el feedback, ¿verdad? Es decir, cada tiempo me voy asegurando de que estamos encaminados, de que estamos en lo mismo, de que estamos entendiendo. ¿Este feedback tiene un límite o, como dijiste, cada 6 o un No, año? El feedback, la nueva tendencia, entre comillas, es que el feedback tiene que ser constante, ¿verdad? Tiene que ser constante, ¿por qué? Porque creo que una de las cosas que cambió mucho en el modelo de gestión es que antes sí nosotros podíamos pensar en objetivos a 6 meses, un año, y tener todas las variables más o menos conocidas. Hoy no. Entonces, cuantas veces sea necesario ajustar y dar feedback y volver a encaminarnos o cambiar si es que es necesario, es importante, ¿verdad? Entonces, creo que esto es uno de los aspectos claves. ¿Y por qué digo que aquí es donde se dan un poco las discrepancias, o a veces es donde se da un poco ese alineamiento con los líderes? Y voy a decir cosas que escucho, ¿eh? Yo Adelante. Solamente voy a decir lo que escucho. Dice, Karina, yo no tengo tiempo para los equipos, yo tengo que vender. No, pues yo no tengo tiempo para estar enseñándole a la gente lo que tiene que hacer si yo tengo que estar enfocado en esto, ¿verdad? Entonces, en cierta parte, sí,
Pero en otra parte, la cuestión es que hay un rol importante dentro del gerenciamiento, que es asegurar el desempeño del equipo. Y estas son las cosas que son necesarias para asegurar el desempeño del equipo. ¿Y cómo se compagina entonces eso, Karina? ¿Tiene como un soporte el líder, el gerente, que pueda hacer esa Claro. parte de aterrizar? Generalmente desde recursos humanos, ¿verdad? O si es una empresa a lo mejor más pequeña que todavía no tiene un área de recursos humanos, a lo mejor es a veces el propio gerente o el propio dueño que dice, bueno, todos los años vamos a tomarnos el trabajo de en enero, febrero, establecer claramente los objetivos y establecer las expectativas y hacer por lo menos una evaluación de puntos fuertes y puntos a mejorar con todos los colaboradores, para que a partir de ahí yo tenga algo sobre el cual sustentar mi proceso de desempeño o de feedback, ¿verdad? Entonces, hay un soporte que viene por las herramientas muchas veces, digo yo, ¿verdad? O por los procesos que se pueda definir, pero también aquí, obviamente, que hay formas y modelos muy sofisticados de medir desempeños, KPI, sobre plataformas, sobre sistemas. Pero sobre todo lo que yo animo es a hacerlo, aunque sea de una manera sencilla, aunque sea de una manera, ¿verdad? A lo mejor experimental. Sí. Pero asegurarnos que todos los años tenemos claro que todos saben hacia dónde vamos. Porque ahí, ¿sabes qué, Karina? Me viene a la cabeza mucho es... Que bueno, creo que un elemento esencial en el capital humano, esto que vos mencionás, de la comunicación, ¿verdad? La transmisión, no solamente la claridad objetiva. Yo a veces pienso, muchas veces también pasa en las organizaciones y pasa en las relaciones personales, sobre todo, incluso más allá de las tareas específicas que puede tener un colaborador, el negocio de la empresa o las decisiones de la empresa o los horizontes de la empresa, ya sea positivos, ya sea dificultades, si vos no comunicas, es como que tampoco lo haces parte del proyecto, del gran proyecto que es, digamos, un poco la empresa y fidelizarlo, o sea, claro. No sé si... Sí, totalmente. Una de las cosas que más funcionan, ¿verdad? En términos de alinearnos todos y de estar todo en este proceso de crecimiento, es que todos sepamos hacia dónde vamos, ¿verdad? Que haya una bajada de decir, este año queremos lograr esto, aquí estamos, estas son nuestras dificultades, sobre esto tenemos que trabajar, estas son nuestras fortalezas, así que esto es lo que nos sirve de ancla, ¿verdad? Nos sirve de... Entonces, sí hay totalmente, de acuerdo contigo, un rol importante del gerente como comunicador, ¿verdad? Y no dar por obvio, porque lo que está en mi cabeza no necesariamente es lo que el otro, ¿verdad? Sabe o conoce. Y es más, comunicacionalmente, lo que yo digo no es entendido por la misma persona, o sea, por la otra persona de la misma forma en la que yo digo. Entonces, hay un proceso comunicacional en donde yo me aseguro de que estamos entendiendo, de que entendemos cuáles son los parámetros, de que entendemos cuáles son los objetivos. Y ahí viene una herramienta fabulosa que nosotros le llamamos construir obviedad. Si yo te digo, pásame el reporte de ventas el viernes, ¿verdad? En algún momento, para que esté de acuerdo a mis expectativas, en algún momento yo te tuve que haber dado los criterios que va a tener el reporte de ventas. Porque si vos me decís el reporte de ventas y no me das ningún criterio, yo lo voy a hacer a mi mejor entender, ¿verdad? A lo mejor te pongo un gráfico que vos no querías, o a lo mejor extraigo una información de un mes y no es el que vos querías, a lo mejor te hago un Times New Roman 10 y vos querías Arial 25, ¿verdad? Y el viernes yo te entrego a las 4 de la tarde y me decía, pero la reunión era a las 10, ¿verdad? Entonces, entonces ahí es donde yo voy construyendo estos marcos de obviedad, decimos nosotros, ¿verdad? En donde 2 o 3 veces ya te repetí los mismos criterios, yo voy construyendo criterio, ¿verdad? La cuarta vez que vos me decís, pasame el reporte de ventas, yo ya sé qué gráficos querés, para qué hora querés, en qué formato querés, ¿verdad? Y entonces puedo satisfacer esa necesidad de desempeño. Si yo no creo estos marcos de obviedad, ahí es donde, insisto una vez más, se vuelven a generar estos vacíos de expectativas versus
cumplimiento. Entonces, decir, Karina, qué mal colaboradora es Karina. Nunca me trae el informe a tiempo. Pero en realidad la carga o la directiva tenía que estar la persona que pedía, ¿no? Claro. Ahora, yo no digo que no haya problemas de desempeño. Sí. Por supuesto que sí hay problemas de desempeño, que tienen que ver con que a lo mejor la persona, o puede ser un tema actitudinal, o puede ser un tema de que no tiene las herramientas. Mira, me estás pidiendo este gráfico y yo no tengo de dónde quitar. O puede ser que no tenga el conocimiento. Por lo tanto, ahí se empiezan a vincular con otras cosas, ¿verdad? Que es cuál es mi perfil de selección, cuál es mi programa de capacitación, si yo tengo toda la información o todas las herramientas necesarias para producir, ¿qué cosa? Ese desempeño que yo espero. Y puede ser al revés también, Karina, que haya frustración porque uno está como sobrecapacitado para una tarea. Sí. Y es un problema, en ese caso sería un problema de selección, ¿verdad? Porque el perfil de selección te marca cuál es el nivel nosotros decimos de seniority, cuál es el nivel, ¿verdad?, de experiencia que se requiere para una función. Cuando yo a veces contrato a una persona que está sobrecapacitada o con mucho más experiencia de la requerida, no quiero decir que en todos los casos, pero a veces incluso este sea el caso contrario, ¿verdad? Porque como está tan aburrido y le sobrepasa, realmente es algo que no le motiva, a veces termina cometiendo errores muy obvios, ¿verdad? Que a lo mejor un chico que está aprendiendo, que está atento, que está desarrollando, va a tener otro tipo de motivación. Entonces, por supuesto que sí hay un componente personal en cuanto a cómo yo ejecuto una tarea o cómo yo me vinculo desde mi propio deseo de crecimiento profesional con esa tarea. Sí, y yendo así quizás más profundo, Karina. Vamos. Ese príncipe, vos me permitís. Karina, yo veo que tiene algunos apuntes. Nos quedan como 8 minutitos. Yo no quiero despedirle a ella sin que ella aborde decime todos vos, los Karina. puntos. No, ¿sabes por qué te decía? Yo, en esto de la gestión de talento, se habla, por ejemplo, mucho también de técnicas como el coaching ontológico, o sea, herramientas que puedan ayudar, digamos, justamente a las personas, líderes o en este caso colaboradores, a darse cuenta de ese talento implícito. O sea, muchas veces las creencias, la historia nos determinan a creer que somos de una manera y la gran limitante somos nosotros mismos, ¿verdad? Eso también como que en cierta manera se ve reflejado, o si querés te digo más, típicos casos coyunturales, tu mamá está con cáncer, con una enfermedad o problemas de tu hijo en el colegio, de adaptación, bueno, y todo eso te afecta inevitablemente en el desempeño, ¿verdad? Sí, totalmente. Voy a ir tomando un poco algunos de los elementos que mencionaste, ¿verdad? Voy a volver con el proceso de feedback, ¿verdad? Ya voy a llamarle feedback y comunicación constante, que es un rol del gerente. Entonces, primer paréntesis que me gustaría abrir es un rol del gerente. La gestión de personas es un rol de gerente. Si yo no pongo tiempo en mi agenda para gestionar a mi equipo y lo dejo para mis ratos de ocio, no estoy cumpliendo con la esencia del rol gerencial. Así de claro, de taxativo para mí es. Y hasta puede ser duro, ¿verdad? Pero es claro, pero porque me llamo gerente, yo gerencio recursos financieros, recursos productivos, y en algún momento gerencio un equipo de trabajo. Qué importante que son personas, eso, ¿eh? ¿verdad? Entonces, que la gente tenga claro, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo de mi espacio, de mi rol gerencial, donde hay una dedicación a estos aspectos de las personas. Y que perdón, que hay tanta gente muy capaz técnicamente, pero tan incompetente en las relaciones humanas que te terminan distorsionando justamente Bueno, fíjate que una de las habilidades, de las competencias más valoradas en este contexto es justamente la capacidad de hacer con otros. Yo puedo ser brillante técnicamente, pero si no tengo la capacidad de articular las formas, las conversaciones, la comunicación, ¿verdad?, para hacer y lograr con otros, y es más complicado, ¿sí? Es más complicado lograr esos objetivos, o por lo menos si se logran a costos muy altos, sí, ¿verdad? Entonces, retomando un poco este paréntesis que abrí, entonces sí es importante ese proceso de comunicación, sí es importante ese proceso de en dónde está
que no significa que no tengas que hacer tu trabajo, significa que yo considero el contexto en el que estás, familiar, emocional, de salud, etcétera, para acordar contigo de una manera diferente o acompañarte en tu proceso, ya sea de situación en la que estás pasando o como vos decís, esas situaciones donde decís, ay, la verdad que yo esto es lo que me gustaría hacer o hacia acá me quiero ir. Entonces, hay un tiempo que yo debo dedicar a esas cosas, ¿verdad? Y para esto existen herramientas. El feedback es una herramienta, el coaching es una herramienta, la programación neurolingüística es una herramienta, ¿verdad? El mentoring, todas esas cosas son herramientas en las cuales yo, como gerente, lo que hago es hacerme cargo de cómo lograr este desempeño con el equipo y vuelvo a decir siempre que al mismo tiempo genere un proceso de satisfacción laboral y de crecimiento profesional, ¿verdad? Entonces, por eso son gerentes, por eso somos gerentes. No es fácil ser gerente, ¿verdad? Te diré yo. Tenés, claro, a cargo, digamos. Pero lo que y así como decís en paréntesis, nomás, yo noto muchísima mayor predisposición del colaborador y de tu equipo cuando vos tenés esa dosis de humanidad. Yo le llamo siempre eso de preguntar, ¿y qué te falta? ¿Qué no te falta? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿En dónde podemos ir ajustando? Entonces, ves la predisposición y por sobre todo el incentivo que generas en la otra persona. Totalmente, totalmente. Cuando hablemos de liderazgo en algún otro capítulo, en sí. otro capítulo. Y ahí Ceci es la que nos manda los... Vamos a hablar de esto que vos decís, porque hoy el perfil del líder se habla de un líder genuino. ¿Sí? Se utiliza esta palabra, el líder genuino. Es el líder que también se presenta como persona, que también se presenta en una vulnerabilidad saludable. Yo no digo una vulnerabilidad donde me expongo, sino donde yo también tengo temores, donde yo también a veces no sé qué hacer, pero cuento con mi equipo para lograr esos desafíos. Eso no significa ser permisivo, eso no significa que no vamos a lograr resultados, eso no significa que no te voy a exigir lo que te tengo que exigir, ¿verdad? Sí, que voy a aceptar que me faltes el respeto. Exactamente, ¿verdad? Porque creo que muchas veces se quiere confundir esto de ser un líder o de hacer coach o de acompañar a la gente con ser permisivo o con no, ¿verdad? Enfocarse. Y creo que es absolutamente todo lo contrario y coincido contigo. Es cuando yo vinculo, ¿verdad? Lo técnico, el negocio, pero también lo vinculo con algo que es el cómo queremos lograr resultados. Eso tiene que ver con los valores, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la esencia, ¿verdad? No lo quiero lograr de esta forma, lo quiero lograr de esta forma. Entonces, en todo proceso de desempeño, cuando yo gestiono, siempre gestiono un qué, que son los objetivos, que son los KPI, que es el plan de negocio, y gestiono un cómo. ¿Cómo quiero lograr estos objetivos? Cultura, valores, crecimiento de las personas, ganar. Y Karina, la otra vez discutíamos con unos, iba a decir jóvenes. Sin nombres. Jóvenes, sin nombres. No, eran amigos jóvenes, mucho más jóvenes que yo. No hacía falta. Y estábamos hablando y relaciono con esto del talento, por ejemplo, los trabajos rutinarios. Yo le decía, en mi opinión, ¿verdad? No de experto, pero yo le decía que un componente importante del trabajo tiene que ver con elementos rutinarios y la fidelidad. Si bien eso, en mi visión yo le decía, si bien eso muchas veces aburre o cansa, la hormiguita de todos los días es como que, es como eso de llega más lejos la tortuga y la liebre, no sé. Yo estoy mezclando todo ahí, pero hay un componente, no significa que todo tenga que ser, porque yo le decía que a veces yo sentía que en el joven, por supuesto que hay una idealización más grande, unas ganas de transformación y de cambiar, ¿verdad? De impactos, pero bueno, ese impacto necesita tiempo, requiere también una cierta... proceso. Un cierto proceso o sea, el detalle de las pequeñas cosas cuenta mucho. Sí. Aunque eso significa aburrimiento muchas veces. No sé el contexto en el que se dio, pero te doy una mirada quizás de lo que te pueda aportar, ¿verdad? Por supuesto que un trabajo, o sea, una función tiene varios componentes,
¿verdad? Vos tenés un componente rutinario, un componente de toma de rutinario en términos de qué tipo de decisiones tengo que tomar, cuál es el tipo de análisis que tengo que hacer, cuál es la complejidad que manejo, ¿verdad? Entonces, cada puesto se va componiendo de estos elementos. A puestos más operativos, obviamente tengo menos toma de decisión, menos complejidad, menos análisis, pero como vos decís, eso es lo que el puesto requiere porque está destinado a cumplir un objetivo que es a lo mejor de sostener o hacer algo rutinario o mantener una operativa, ¿verdad? Entonces, hay una realidad, los puestos están compuestos de las necesidades, ¿verdad? Es decir, lo que se necesita para ejecutar la actividad de la empresa, ¿verdad? Entonces, y ahí hay dos cosas, y voy a ser cortita porque creo que estamos ya en el tiempo, pero hay dos cosas que es importante. La primera es, siempre hay un proceso, como vos decís, de aprendizaje en la vida, donde a lo mejor no siempre empiezo haciendo lo que me gusta, pero donde hay un esfuerzo que yo pongo en poder sostener eso porque sé que me va a llevar a mi siguiente paso, ¿verdad? Entonces, ese es un factor a analizar. Y el otro factor es que tiene que ver muchas veces con el perfil, ¿verdad? Bueno, una persona que le gustan los procesos, que le gusta encontrarle el detalle, fascinadas están con esos puestos, ¿verdad? Y otras personas que no, que siempre le están buscando la nueva manera, que siempre están al contrario, buscando la manera de romper las reglas, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen otro tipo de, a lo mejor de... Acá a mi lado hay una... de puestos, ¿verdad? Entonces vos decís, yo jamás en mi vida trabajaría en auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Le readmiro a los auditores porque tienen que tener esta capacidad, ¿verdad? Del detalle, de la mirada, y a lo mejor ellos dirían, yo jamás trabajaría en ventas. O en ¿verdad? medios. O en medios, ¿verdad? Sí. Porque me asusta hablar, porque no me vienen luego las ideas. Entonces, también hay un perfil adecuado para cada tipo de función y cada tipo de puesto. Karina, te comprometemos para hablar sobre el liderazgo en un próximo capítulo, pero antes de despedirte me gustaría que nos dieras o nos dejaras una recomendación de lo que estábamos hablando sobre el desempeño de los colaboradores, la gestión del desempeño. Mira, a temor de ser reiterativa, yo quiero dejar este mensaje, ¿verdad? Si nosotros no consideramos que la función gerencial en el rol implícitamente requiere que yo me haga cargo de las personas, de mi equipo, del desempeño, de la cultura, de la capacitación, ¿verdad? En algún punto estoy siendo poco efectivo como líder. Y quizás no acorde al cargo que uno tiene o al objetivo de ese cargo. Claro. ¿Verdad? Que... Y no ser efectivo como líder se traduce en no resultados para la empresa o resultados a costos diferentes de los planeados o más altos, definitivamente. Karina, un gusto como siempre, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Puedes mandar excelente. saludos a la tele, Karina. Ah, buenísimo. Sí, estamos Cierto, por que el ahora ya canal, estamos. sí, y Estamos también live. este capítulo lo pueden encontrar en Spotify en Economía a 1000. Fabuloso. Estuvo con nosotros Karina Valencier, ella es de la red Jobs, hablándonos sobre la gestión del desempeño de los colaboradores. Josema, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Radio 1000